que Él es fuerte, porque sí lo es. Diré que Él es grande, porque Él es grande. Yo cantaré que Él es fuerte, porque sí lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. ¡Fuerza! Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Con gozo proclama esa verdad. Fuerte, y grande y fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, muy grande, muy grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Así es, fuerte nuestro Dios. Es poderoso en combate, poderoso en hazañas. No conoce ninguna derrota. Jehová nuestro Dios, celebra su nombre. Detrás de cada compra que llega a tu puerta, nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Espíritu me lleva a donde estás, 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré.
Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Friday está de vuelta en Amazon. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies,
Amén, hermanos. ¿Ahí me oyen bien? Sí. Sí, Perfecto. ¿Cómo están? Bien, Bien, gracias a Alex, Dios. ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Un sabadito más. Gracias a Dios. Me da gusto. Permítanme un segundito, por favor. Sí, no te preocupes, Alex. Ahí ya se ve mi cámara, ¿verdad? Sí. 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 Entonces. Ahí está. Bueno, Tenemos que haber déjenme, bajado. les comparto de nuevo para poner la diapositiva. No vayas a mover la mesa. No. Bueno, pues en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un tema, el cual para muchos es un tema que desde los primeros momentos o los primeros lapsos en los que aceptamos a Cristo, nos comienzan a inculcar las personas que a lo mejor nos invitan, nos empiezan a enseñar que nosotros en Cristo somos criaturas nuevas. Y a partir de ahí, pues evidentemente debemos de dejar de hacer cosas que no nos edifican. Ajá, que no nos edifican, pero entre ellas están los festejos. Hay muchos festejos paganos que si bien no nos edifican, pues tampoco nos destruyen. Sin embargo, ¿qué pasa con ese tipo de festejos que no nos edifican y que sí nos destruyen? Porque realmente los hay. ¿Cómo pasa con el Día de Muertos y el culto que se le rinde? Entonces, bueno, básicamente ese es el tema que vamos a dar hoy. Festejar y rendir culto a la muerte. ¿Es algo que nos edifica? Y bueno, realmente desde el punto en que nos hacemos la pregunta de si nos edifica, evidentemente nos referimos a quienes ya aceptamos a Cristo. ¿Ok? Entonces, para poder respondernos esa pregunta, debemos comprender cómo es que llegó a nuestras vidas a este tipo de normalidad en el que pues, realmente vemos en estas fechas en todos lados decoraciones, por ahí ya vemos completamente normal las brujas, los diablos, que las arañas, que todo este tema, ¿no? Y bueno, evidentemente en México, cuando se habla de este tema, y recién eres convertido, muchas veces lo que dicen es, bueno, pero es que más allá de celebrar a los muertos, es una cultura, es una tradición. Incluso por ahí comenta alguien, algunos que son cosas que no deben morir, ¿no? Que no deben de dejarse pasar por desapercibido. Evidentemente son culturas, son tradiciones que fueron heredadas y, y bueno, para comprender un poquito mejor esto, vamos a remontarnos al año 800 antes de Cristo, en donde se terminaba la cosecha de los alimentos, como la calabaza, el frijol, el maíz, el chile, y esos mismos alimentos eran los que se le ofrendaban a los dioses del Mictlán o del inframundo. Este festejo, en donde se le rendía culto a los muertos y sus deidades, solía festejarse en agosto. ¿Por qué digo a sus muertos y deidades? Bueno, porque los antepasados prehispánicos tenían la creencia
de la reencarnación y la vida después de la muerte. Y de hecho ellos tenían la creencia de que cuando un familiar fallecía, era necesario ponerle ofrenda de comida para que pudieran cruzar una especie de camino con un río y demás. Incluso si esa persona tenía un perro, se enterraba con el perro. Y se creía que el perro era una guía espiritual para apoyarlo a atravesar todas esas circunstancias hasta llegar al Mictlán. Y bueno, también se le rendía culto y se le ponía ofrenda a los dioses del Mictlán, que es Mictlantecutli y otra deidad, con el fin pues de agradar, ¿no? Se hacían muchos sacrificios, eran, eh, era una oportunidad en la cual se ponían incluso los cráneos de los enemigos afuera de las, por así decirlo, de las tribus, como trofeos de la guerra. Entonces realmente pues era una situación ahí medio escabrosa. Sin embargo, la fecha era en agosto y fue cambiada a noviembre con la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles se cambió y se pasó para noviembre con el objetivo de empatarla con los festejos católicos. Ese festejo anteriormente se le conoce como Día de Todos los Santos y Todas las Almas. De hecho, yo no sé muy bien del tema, pero creo que hasta la fecha es algo que se sigue celebrando y lo que se celebra es que, bueno, se celebra a los muertos que ya están canonizados y se les celebra también a las almas que lograron escapar del purgatorio. Los católicos tienen la creencia de que hay un purgatorio y que gracias a las oraciones y rezos ellos pueden salir de ahí. Entonces se les festeja ese día. Y por otra parte, bueno, contestando a que es una cultura, una tradición, perdón, mexicana, podemos darnos cuenta que va mucho más allá de eso y que no es solamente un fanatismo cristiano, es decir, no, no festejes, o sea, eso no te edifica. Va mucho más allá de eso y vamos a comprenderlo un poquito más adelante con el tema de Halloween. El Halloween, como varios saben, o como varios creíamos, yo creía personalmente, es algo que se festeja en el norte, en Estados Unidos, y yo personalmente creía que venía de allá, que yo incluso muchas veces decía, no, el Halloween es gringo y bla, 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 bla. Sin embargo, estudiando un poco el tema, comprendí que la palabra Halloween es una contracción de 3 palabras. La primera es all, todos, hallow, santificar, eve, que es víspera. Entonces, si hacemos la unión de todo esto, nos damos cuenta que es víspera de todos los santos. Es prácticamente el mismo nombre que se le dio aquí en México tras la colonización española, que es víspera de todos los santos, ¿no? Eventualmente, el Halloween o All Hallow Eve era un festejo religioso que con el paso del tiempo se fue modificando, se fue distorsionando hasta lo que hoy en día conocemos. Y bueno, eso es gracias a la hegemonía romana. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Ayer me di cuenta de esto y fue algo muy, muy curioso, muy interesante saber cómo, bueno, a México lo colonizó España y a Estados Unidos lo colonizó Francia. Y es curioso ver cómo, bueno, Francia y Inglaterra, ¿no? Entonces, por eso en Estados Unidos se habla el inglés y hay muchas culturas inglesas. Una de ellas, pues, es el Halloween, pero realmente viene de Inglaterra. Ahorita vamos a ir para allá un poquito, pero, bueno, principalmente las raíces del Halloween radican en la fiesta o el festejo Samaín. El festejo Samaín
es el festejo celta, en el cual se daba por concluida la cosecha y se iniciaba un nuevo ciclo, abriendo paso al tiempo oscuro. Se dice que le llaman tiempo oscuro porque venían las fechas de invierno, en fin, ¿no? Ya eran otros tiempos, no era definitivamente tiempo de cosechar y demás, por lo mismo se le llamaba así. Al mismo tiempo, era el ciclo, se cerraba el ciclo y se iniciaba el nuevo año celta en el calendario. Entonces, por lo mismo, hacían sacrificios humanos para poder predecir el futuro y saber cómo les iba a ir ese año. Muchos dicen que se hacían sacrificios de niños, que es lo más fuerte. Se realizaban rituales para ahuyentar espíritus malvados, dando ofrendas de comida por temor a que esas entidades vinieran y se vengaran, ¿no? Entonces se les ofrecía alimento y después comenzaron dentro de la cultura del Halloween, fue lo que ahora le llaman el trick or treat, que es lo que los niños dicen, ¿no? Dulce o truco, ¿no? O sea, te condicionan. Y si no, pues por ejemplo en Estados Unidos es muy normal que si no les das un dulce o te destruyen tu jardín o te llenan tu casa de rollos de papel o te avientan huevos en la ventana, o sea, te hacen maldades. Final de cuentas, nos podemos dar cuenta que hay algo más que una cultura, se está pervirtiendo las inocencias de esos niños. Y bueno, pues desde ahí como que ya nos estamos dando cuenta que definitivamente no es algo que nos convenga, como dice la palabra. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y bueno, también disfrazándose de animales y entidades demoníacas que se creía que con esto podrían absorber el poder de lo que representan. Los que hacían eso eran los sacerdotes druidas. Y bueno, ¿qué vemos hoy en la actualidad? De qué se disfrazan la mayoría, ¿no? Y por ahí se disfrazan de demonios, de vampiros. Incluso estaba viendo ayer que ya hasta del coronavirus hay disfraz. Y realmente se nos puede hacer hasta gracioso, simpático, pero a final de cuentas la intención es la misma. ¿Y quién no nos dice que a través de esos disfraces estamos abriendo nuestras puertas, estamos concediendo ese permiso para que actúen y seamos influenciados? Ahora, ya comprendimos que el Halloween viene de las raíces celtas, el Samaín, pero ¿quiénes fueron los celtas? Bueno, fue el primer pueblo proveniente de Asia establecido en Europa, en el norte de Francia. Aquí les voy a poner un pequeño mapita, por así decirlo, para que se den cuenta que en el norte de Francia e Inglaterra es donde comenzaron a habitar y se establecieron los celtas. Entonces, esto es justamente a lo que me refería con la hegemonía romana. Ahorita se los voy a desglosar un poco más. Evidentemente, Roma colonizó primero a Inglaterra, como también lo hizo con España, ¿no? Es decir, trajeron la religión católica y como en México se buscó eliminar todo rastro de lo anterior y se impuso una nueva religión, que fue el catolicismo. Por eso lo podemos ver en todas las arquitecturas prehispánicas que pues prácticamente quedaron enterradas. O sea, todo quedó destruido porque ese era el objetivo. Bueno, algo muy similar pasó en Inglaterra y pues después Inglaterra, al colonizar a Estados Unidos, pues se trajo las culturas. Eso fue lo que ocurrió y por eso el Halloween y el Día de Todos los Santos es prácticamente lo mismo en Latinoamérica, o era lo mismo en Latinoamérica como en Norteamérica. Creían los celtas en la reencarnación y transmigración, es decir, la transferencia de un alma humana a un animal o a una planta. Por eso es que se vestían de este modo, porque ellos tenían la creencia de que
podrían reencarnar y entonces los sacerdotes druidas pues, se vestían de estos modos para obtener ahí ciertas ventajas. Relacionados los sacerdotes celtas, que eran los druidas, con brujería, ciencias ocultas, la astrología, adoración a la naturaleza y la comunicación con los espíritus. De hecho, el término druida significa roble de sabiduría o sacerdote de la naturaleza. Entonces, pues ahí vamos viendo más o menos. Ahora, toda esta situación que yo les comentaba como hegemonía romana, prácticamente fue un mestizaje de culturas. Es decir, llegaban con el catolicismo a una parte en específica, por ejemplo, en este caso Inglaterra, y decían, bueno, tu verdad es esta, mi verdad es esta, o sea, mi verdad es leche, ¿no? Y tu verdad es el chocolate. Bueno, pues entonces vamos a hacer chocomil. Y eso era prácticamente, o bueno, fue así, no solo en Inglaterra, sino que también en México, en la Nueva España. Ustedes, no sé si, yo creo que sí, pero realmente el modo en el que se festeja el Día de Muertos en México es una mezcla de culturas, tanto prehispánica como de la Nueva España, porque los prehispánicos, los antepasados prehispánicos, no sabían que era una cruz. No, desconozco, pero no creo que hayan puesto veladoras. Sin embargo, fue una fusión, ¿no? Entonces ahora pues ya se le ponía que la cruz, que las veladoras, que la agüita, cuando eran completamente diferentes, pero se fusionaron. Y lo mismo pasó con el Halloween, que posteriormente llegó a la parte del norte de América. Entonces, el Halloween en la actualidad va mucho más allá que la víspera de todos los santos y todas las almas. Hoy en la actualidad el Halloween es el día en el que a muchos niños los disfrazan de entidades malévolas, que ya lo habíamos hablado. Ahora, en Nueva Orleans se celebra, ahí me salió mal, pero bueno, en Halloween se celebra no solamente, en Nueva Orleans se celebra el Halloween y al mismo tiempo se festeja o se practica el vudú, ¿ok? Entonces, un tache más, ¿no? Por otra parte, el 31 de octubre inicia el año satánico. Es la fiesta más importante para los cultos demoníacos y con ellos las iniciaciones. El año satánico es como una especie de cumpleaños del diablo. ¿Ok? Este día los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y especialmente a niños. ¿Cómo? Desde sus raíces, ¿no? Con el Samaín. En estas fechas se visitan lugares supuestamente encantados. De hecho, eso ocurre en México, ¿no? La visita al lago al lago de Xochimilco para que veas a La Llorona, casas en la colonia Narvarte, que la casa de Cañitas, etcétera. Eso es en México, pero en todas partes pasa. Otros ven películas. Tú le pones en el canal 5 y ves Chucky desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego El Exorcista, bla, bla, bla. Y eso pasa en todos los canales de películas. Visitan a medianoche los cementerios. Muchos van con espiritistas con la única intención de contactar a los espíritus o a los muertos. Ellos creen que son los muertos, pero realmente nosotros sabemos qué ocurre con las almas, ¿no? Es decir, una persona que muere no va a andar rondando ahí, no va a andar en el purgatorio. Nosotros nos encontraremos dormidos en el sepulcro, no escucharemos, no podremos ver ni sentir. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Los que publican libros sobre temas que van desde la astrología hasta la brujería indican un dramático aumento en las ventas. Pues sí, ¿no? Debe ser. Si en fechas normales andan ahí viendo cómo hacer el amarre y cómo
conseguir que Merenganito me pele. Pues imagínense en estas fechas que muchos ya sabemos que en estas fechas se cumple porque se cumple. Y bueno, es una noche en la que las personas decentes se convierten en exhibicionistas insolentes. El 60% de los disfraces de Halloween se venden a los adultos. Y miren, no vamos muy lejos. Yo realmente quise investigar un poco y me metí a Google y puse disfraces para adultos de Halloween. Y no se imaginan la barbaridad de cosas que uno puede encontrar. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de todo esto? ¿Okay? Porque está buenísimo que es un festejo, que por ahí el libre albedrío, bla, 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 pero ¿qué nos dice la Biblia realmente? Porque mundanamente tenemos muchos motivos para hacer caso omiso. Pero una vez en Cristo, ¿qué nos dice nuestra guía? Bueno, la primera la vamos a encontrar en Hebreos 9:7. Yo lo tengo aquí, va a aparecer en pantalla, pero si quieren los espero para que lo encuentren en sus Biblias. Les repito, va a aparecer aquí en pantalla para que no se frustren de no encontrarlo rápido, como me pasa a mí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Ok? Entonces aquí pues está muy claro. No se le está festejando ni a mi bisabuelo, ni a mi tío, ni a mi perrito, porque ellos ya murieron y están dormiditos esperando la venida del juicio. La segunda la vamos a encontrar en Mateo 18:6. ¿Ok? Voy a esperar a que lo encuentren. Y bueno, en Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esto, ¿en base a qué considera ponerlo? Pues que justamente el festejo de Halloween, Día de Muertos, hoy lo vemos en los kinder, en la primaria, en secundaria, y bueno, la cosa va siendo peor cada vez más, ¿no? Porque ya en la universidad ya no parece disfraz de cuál es más bonito, sino cuál le enseña más, ¿no? Y todo esto comienza realmente, pues desde el kinder, desde que en el kinder va a haber concurso de a ver cuál es la calabacita más tierna. Y ahí van, ¿no? Y ahí van. Bueno. En Deuteronomio 18, del 10 al 13, vamos a encontrar que quien está en Cristo, quien ya aceptó a Cristo, no puede andar en estos caminos. Y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Sobre todo en este caso, ni quien consulte a los muertos. Pero bueno, sabemos que en esta fecha se practica todo, ¿no? El sortilego, no sé si ustedes ya conocían la palabra, yo la desconocía, pero sortilego significa astrología. No, perdón, agorero es astrología y sortilego es controlador. Todo aquel que a través de ritos hace que te vaya bien, que te vaya mal, que tengas el amor, que tengas el dinero, todo eso está prohibido y lo viene aquí en la Biblia. ¿Ok? Entonces dice, porque, bueno, todo esto porque es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti.
Y sobre todo ahí dice, perfecto serás delante de tu Dios Jehová. Denme un segundito. Ay, ay, ay. Es que se me está tapando la vista. A ver, ahí. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo 25. Ahora, ¿les parecen poquitos versículos para no festejar estas fechas? Bueno, pues ahí les van más. En Corintios, en Primera de Corintios del 10, no, perdón, en Primera de Corintios 10, del 20 al 21, vamos a encontrar, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y a la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, yo creo que aquí está clarísimo que pues o eres de unos o eres de otros, ¿no? O sea, aquí no puedes estar o tibio o frío. Espérenme tantito porque como pueden darse cuenta no soy muy bueno en esto. ¿Ok? Entonces, no podemos servir a dos amos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios celoso que no permite esto. ¿Ok? Entonces, ahora en tercera de Juan 1:1 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que lo hace mal, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, por ahí, si a ti te nace el deseo de emparentar con el mundo y festejar estas fechas, de verdad, reconsidéralo 2 veces, porque esto es como lo que platicábamos en veces pasadas sobre el pecado. El pecado por sí solo muchas veces es placentero, o la mayor parte. Cualquier tipo de pecado va a ser placentero, pero el pecado no te va a durar más de 2 horas, 1 hora o 20 minutos de placer. Y la gloria sí. De hecho, la gloria es eterna. ¿Ok? Entonces, una vez que ya recibiste a Cristo como tu Mesías, no puedes andar imitando lo malo. Y si lo imitas, entonces reconsidérate si realmente ya recibiste a Cristo en tu corazón. Si realmente crees que Cristo murió en la cruz por el perdón de tus pecados. Porque si realmente creyeras, yo creo que valorarías muchísimo el regalo que fue recibido, que recibiste. En Filipenses 3, del 7 al 8, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Fíjense qué valioso es este, para mí es de mis favoritos, porque
yo lo platico desde mi experiencia. Yo dejé de festejar estas fechas de muertos por el hecho de que me cambié de domicilio y no salía. Ujú. De hecho, recuerdo que el primer festejo en el cual yo no salí, tenía ganas y demás. Y ayer en oración me di cuenta que el Padre me estaba separando y ni siquiera me estaba dando cuenta. Cuando yo acepté a Cristo y supe que estas fechas no se celebraban, realmente no me costó. Me costó antes, pero no en el momento. Sin embargo, yo comprendo que para muchos les va a costar dejar estas fechas a un lado por aceptar a Cristo. Sin embargo, como lo dice aquí, pues cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor sí está padre salirte con tus amigos, disfrazarte. Como les digo, el pecado es placentero y muchas veces la libertad se confunde con el libertinaje y también nos da diversión, nos da placer, pero todas estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una vez que tú conoces a Cristo, sabes que hay momentos de gloria, sabes que hay momentos de diversión, sabes que hay momentos de vivenciar profundo amor, pero ya no es un amor como el que te ofrece el mundo. Ya no es una diversión como la que te ofrece el mundo. Son sentimientos completamente separados. Ujú. Ahora, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es decir, todas estas fechas, todas estas cosas que en algún momento nos pudieron extasiar, las tengo por basura para ganar a Cristo. Y en Mateo 3, del 47 al 48, dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar coge de todas suertes de peces, la cual estando llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo lo echaron afuera. Exactamente en Mateo 3, aproximadamente del 40 al 48, 50, hay parábolas muy similares sobre el mercader, sobre aquel que encuentra una joya. Pero a mí me gustó mucho esta porque al final lo que dice es, y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo lo echaron afuera. Cuando recibieron esa red llena de pescados, de peces, pudieron haberse quedado con todo, ¿no? Y a lo mejor en su avaricia, bueno, pues ya nos quedamos con todo, todo se aprovecha, como se piensa hoy en día, ¿no? Todo sirve, fiesta, órale, va. Que fiesta porque me separé, va. Que fiesta porque X o Y. De verdad, hoy en día festejan cada locura que a veces sí digo, wow. Y pasa lo mismo, ¿no? Pudieron haberse metido todos los peces. Sin embargo, lo malo lo echaron afuera. Entonces dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar coge de todas las suertes de peces, la cual estando llena la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron afuera. Les repito que con esto nos queda clarísimo que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y fíjense cómo Dios es tan bueno que nos permite echar afuera lo malo. Hay personas que no tienen elección y se tienen que quedar con lo malo. Y los hijos de Dios no. Entonces, eso es una gran bendición y ahí podemos ver la gran sabiduría y el gran amor que nos tiene el Padre hacia nosotros, que nos permite escoger lo mejor, lo bueno, lo que nos edifica. Y lo demás, podemos echarlo afuera. Ahora, palabra de Dios. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Quién, pues, quiere ser amigo del mundo
se constituye como enemigo de Dios. ¿Realmente queremos ser su enemigo? Tenemos muchas, bueno, al menos yo tengo muchas cosas por las cuales decir no quiero ser su enemigo. Primera, porque ha sido tan bueno conmigo, aún mereciendo nada, me ha dado muchísimo. Segunda, ¿para qué les cuento? Debemos de ser temerosos, porque Dios es un Dios justo, pero también es temible. Y yo prefiero amarlo a la buena. Y yo creo que de ese modo deberíamos hacerlo todos, porque de verdad no vale la pena pecado, fiesta, placer, que pague una nada de la gloria de Dios. Ahora, a partir de aquí, hermanitos, ya no hay pretextos. A partir de aquí, ya les dimos, bueno, Dios ya les dio muchos versículos, ya les habló, ya les dijo, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso lo podemos encontrar en Santiago 4:17. En Corintios 10:21, a mi parecer fue lo más valioso que encontramos, que es, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso lo encontramos en Corintios 10:21. Y en Santiago 4:5, ¿os pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos amó de tal manera que permitió que su Hijo unigénito bajara por el perdón de todos nuestros pecados. Claro que nos va a amar celosamente porque nos dio lo más valioso que Él tenía, o que Él tiene. Lo menos que podemos hacer es ser leales, ser fieles. Y en Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto en base a qué lo pongo. A que hoy por hoy muchos después de esta charla, bueno, pueden decir, ay, es que no pasa nada, es que se ve tierna, es que se ve bonita, es que bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque ya está muy normalizado el que ocurran todas estas cosas. Pero no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Que a final de cuentas todas estas artimañas vienen de ahí. Ahora, ya hermanitos, ya para cerrar, para que no se aburran más, y ya para concluir, dice, yo no celebro la muerte, yo celebro a quien la venció, Yahshua HaMashiach. Gloria a Dios, porque solamente Él pudo vencer a la muerte. Él resucitó y pagó por el perdón de todos nuestros pecados. Él es el único que sana, perdona, restaura y nos puede llevar. Es el camino, la verdad, hacia el Padre. Nadie llega a Él si no es por medio de Jesús. Fue el único que atravesó, venció a la muerte y es el único al que le debemos de festejar. Si queremos festejar algo en estas fechas, es a Él. Y bueno, por mi parte eso es todo, hermanitos. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere comentar algo? Gracias, gracias. Gloria a Dios, principalmente. Pues yo les quiero compartir, o sea, primero decirte qué bonita plática, Alex. La verdad, yo desconocía el origen de la palabra Halloween. La verdad, wow. O sea, Sí, estuvo wow, me increíble. aprendí muchísimo. Sí, estuvo Gloria a muy Dios. padre. O sea, todo el origen que diste de la festividad, lo manejaste muy padre. Lo mejor es lo de la leche. Yo sabía que les iba a encantar. Y ¿sabes qué? Que Sí. como me encanta hablar, yo dije, hay que meterles algo movido porque se me van a aburrir.
Ay, No, la no. leche. No, para nada, para nada. No, no estuvo aburrido, No. estuvo muy bueno, Estuvo Alex. muy bonito. Qué bueno, hermanitos, que les gustó. Muchas gracias. Yo les quiero compartir que, bueno, yo acepté a Cristo aproximadamente en junio del año pasado. Ujú, Y pues llegó octubre, noviembre del año pasado. sí. Y pues llegó, o sea, yo en ese punto, o sea, mi hermana me había comentado, no, es que no está bien festejar eso, pero yo la verdad pues tenía la idea, ¿no? No, pues es que pues es un disfraz, ¿qué tanto puede ser, no? ¿Qué tan mala puede ser una ofrenda? Tenía todavía esos pensamientos del mundo, y se los comparto porque pues sí me costó trabajo como que comprender toda esa parte. Eh, Ahora lo comprendí mucho mejor porque en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, más que nada a partir de Éxodo, Deuteronomio, te manejan que el único, o sea, Dios mandó a que se hiciera todo un altar, como una carpa especial para él, dedicada a él, donde se le ofrecía comida, sacrificios, pero a Dios. Ujú, Y es ahí donde me cambió a mí el chip. Eh, Fue muy fuerte porque dije, no, bueno, es que realmente al único al que se le debe de brindar ese tipo de ofrendas es a Dios. Y realmente eso ya ni siquiera nos lo pide Dios. ujú. Nos pide que sigamos su palabra. Sí, Y así les es. quiero compartir, eh, permítanme, un versículo, bueno, 3 versículos. El primero es, permítanme. El primero es en Deuteronomio 26, el 26 al 14. Ahí el subtítulo, el título de ese capítulo dice primicias y diezmos. Y habla lo que Dios pide al pueblo de Israel, que cada que pasen creo que 3 años tienen que dar como que un diezmo de sus cosechas y bla, bla, bla. Y dentro de todas las ordenanzas que da Dios, les dice, o sea, cuando tú me traigas ese diezmo, tú vas a decir lo siguiente. Y en el versículo 14 dice, 26:14 de Deuteronomio, no he comido de ello en mi luto, se refiere al diezmo que va a llevar, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Ujú, Aparte de todos los versículos que nos dio Alex, aquí vemos claramente de que no se debe de ofrecer ningún tipo de ofrenda, nada a los ujú. muertos. Ese es un versículo. Y luego en Deuteronomio 32, el 17, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Entonces, básicamente, a veces uno piensa, y eso me lo explicó Vero, que uno piensa que pone la foto de su familiar, le pone su pan, su agua, el alimento que le gustaba, y uno piensa que es como en conmemoración o en memoria de, pero Ujú, realmente, ¿a quién le estamos dando ese sacrificio? ¿A quién le estamos dando esa agua o brindándole esa puerta abierta? sí. A mí con terminando de leer Deuteronomio me quedó más que claro que el único al que se le debe de tener ofrenda, sacrificio y en dado caso algún altar es a Dios. No a ninguna, o sea, a ninguna persona, a ningún animal, a nada más que a Dios. Y terminar con un versículo que está en Deuteronomio 30:15, que dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
básicamente lo que nos dijo Alex, tenemos la oportunidad de escoger qué queremos, la vida y el bien o la muerte y el mal. Ujú. Y pues con eso Claro que sí. cierro No, mi comentario. y sí es cierto. Fíjate, cuántos versículos pude poner, gracias a Dios, y aún hay más. Sí, hay un Entonces, montón. sí, y como les decía, ¿hay fiestas paganas? Sí, hay muchas, todo el año se celebran, pero hay fiestas que no edifican y hay fiestas que destruyen. Entonces, festejar el 15 de septiembre, pues no le estás rindiendo culto a nadie, ¿no? Es amor a tu patria, por ahí te sientes alegre, bla, bla, bla. Perdón, Día de los Padres, Día del Niño, o sea, no estás adorando. Ujú. Uh-huh. Que puede adorarse y puede confundirse, sí, pero uno en Cristo pues tiene guías, ¿no? Pero en fechas como estas, donde más que pasártela bien, realmente se le está rindiendo culto a algo que no está permitido. Es más, ya ni vamos a llamarle satánico, ¿no? Para que la gente no se espante, pero sí lo es. Pero simplemente estamos adorando o festejando a quien aquí se te dice que no le festejes, a los muertos. Los muertos no son dignos de elevarles oración, ni ofrenda, ni alabanza. ¿Por qué? Porque están muertos y porque fueron seres corruptibles, como tú, como yo, como todos los que estamos aquí. Entonces, desde ese punto, es por lo que es válido reconsiderar como cristianos festejar esta fecha, ¿no? Y por el contrario, pues unirnos en oración, justamente como lo comentaba al último, ¿no? En la diapositiva ya con Dios, que me emocioné mucho, pues realmente el que venció la muerte fue Yahshua, ¿no? Entonces, ¿por qué no celebrar realmente que Él vive? Y ese día estar en oración duro y dale, porque si el enemigo está con todo, nosotros debemos estar al doble. Y sobre todo entender el contexto de la situación, porque uno está aportando el granito de arena a toda esa energía negativa que están generando a nivel mundial, porque esas fechas de Día de Muertos no es nada más en México, a nivel mundial, los grandes brujos y satanistas abren portales y hacen cosas, ¿no? Obviamente para el mal, hacen trabajos para el mal. Entonces, uno, aunque lo haga en su inocencia o en su desconocimiento, dices, no, bueno, pues me voy a la fiesta, me visto, me voy a tal y cual, pero sí estás aportando esa energía a esa parte oscura, ¿no? Y al final de cuentas, eso una vez me lo dijo una amiga, pero es que tiene toda la razón. Dijo, uno en vida tiene que elegir de qué lado estás, del lado oscuro o del lado de la luz. Y nosotros como cristianos, ella no era cristiana, pero como cristiana lo relaciono perfectamente porque sí es así, efectivamente es así. ¿De qué lado estás? Como en la del Señor de los Anillos, ¿de qué lado estás? ¿De las legiones del mal o de las legiones de la luz? Y uno por eso, al recitar la oración de fe, cuando uno recibe a Cristo, la de Romanos 10:9, que hay que recitar para poder recibir al el Espíritu Santo, te estás declarando automáticamente del lado de la luz. O sea, claro, sí es una decisión. Y Jesús, o sea, Dios no se mete en la voluntad de las personas, no te va a obligar a que te declares de un lado. Por eso nos da el libre albedrío y por eso hay tanto mal en el mundo, que fue lo que platicamos en la sesión anterior. Hay mal en el mundo mientras exista la voluntad del ser humano de hacer el bien o del mal. Y yo, por ejemplo, cuando recibí a Cristo, justamente eran los meses que se aproximaban a Día de Muertos, y a mí me encantaban esos meses. Y yo ya había comprado, fíjense, qué curioso, yo ya había comprado mis flores de cempasúchil y las otras moraditas que no me acuerdo qué nombres tenían. Y también había comprado mis calaveritas porque dije, no, igual hago una mini, pero antes de recibir a Cristo. Sí, sí, sí. Yo ya estaba aprendiendo de la palabra gracias a una clienta que nos estaba dando pláticas bíblicas en su casa y demás.
pero no habíamos llegado a ese tema, ¿no? Sí. Y yo ya tenía todo ahí, mi arsenal para armar mi ofrenda y demás. Y justo, o sea, eso lo compré un lunes y 3 días después, más o menos, me toca ir a la plática con la señora de estudiar la Biblia y demás. Y justo toca ese tema y yo, no, por favor, o sea, fue así de todo a la basura. Sí lo compré, Wow. pero todo lo tiré a la basura. O sea, me puse a pensar y dije, ok, ya lo compré, están bonitas las flores y demás, son muy bonitas. Las flores no tienen la culpa, las Sí, flores ¿no? no porque se utilicen para las ofrendas, ay, las vamos a satanizar y Ni el todas pan de esas son muerto. del mal, ¿no? O el chocolate es del mal, o el pan de muerto ya es del mal, Sí, tampoco. sí, sí. Sino que el hecho de la intención con lo que uno pone en un altar, y hay que entender que cuando uno pone cosas en un altar, es una adoración. Sí. Es una adoración. Tú cuando preparas un altar, tú estás adorando a ese algo al que le estás dedicando ese altar. Ujú. Incluso podremos meternos en etimología, pero lo dejamos así para no hacer más largo esto. Y estás adorando, y que sepan y que estén informados que todas las personas que ponen altares en su casa están abriendo puertas, porque Sí, sí van a venir en la noche y sí vienen, claro, entran, pero no entran sus familiares, entran entes demoníacas, que Y suena así de, ay, huestes. estos son fanáticos y demás, pero es que es la verdad, es lo que entra y es a lo que le estamos abriendo las puertas de nuestro hogar. Los muertos están, y si creyeron en Cristo, qué bueno, porque van a estar con Dios cuando sea el momento del juicio para todos, pero entender que los muertos están muertos y no tienes por qué ni levantarles altares, ni ponerles velitas, ni ponerles florecitas, porque de hecho para eso Cristo nos ayuda en ese duelo y nos da consuelo de todas las tribulaciones que podamos vivir, que también tocamos ese tema en la anterior charla. Y pues ese nada más era mi comentario, chicos. súper, Vero. Gracias. Nada de nada. Y sí, realmente le abrimos la puerta, ¿no? Es como, pásenle, adelante. Yo me acuerdo, hace como 5 o 6 años, pues realmente siempre poníamos ofrenda, ¿no? Y en mi caso, sí era como de, ay, es que mi abuelito ha de tener sed, literal, y le ponía su Sí. vasito de agua, ¿no? Lo más curioso de todo es que sí aparecía medio vacío, y aquí en la casa prometían que nadie lo hacía, ¿no? Yo no tenía explicaciones, ahora sí las entiendo, pero realmente es eso, ¿no? Es una manera muy disfrazada en la que el enemigo entra, ¿no? Como lo decía en la presentación, el diablo se viste de luz, se viste de ángel de luz. Entonces, Y de hacemos Prada cosas. también. ¿Mandé? Y de Prada también. Ah, sí, 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 todo, todo. Entonces sí debemos tener mucho cuidado en esa parte. Aquí es. Perfecto. ¿Tú, Cos, cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan, chicos, en general? Pues estuvo de verdad muy interesante tu presentación. Y pues, o sea, a mí me pasaba lo mismo que ayer, ¿no? De que, o sea, hubo un lapso en el que yo me alejé de Dios, ¿no? Como les había comentado anteriormente. Entonces, pues ahora sí que de verdad me alejé, ¿no? Fue de, no, pues, yo me voy a disfrazar, al fin que no pasa nada, ¿no? O Ujú. sea, pues sí, yo siento que no, o sea, ¿qué conexión puede tener? Y ya hasta que después, o sea, igual, ¿no? Me metí otra vez en el cristianismo y me empezaron a enseñar, o sea, sí te quedas así o sea, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que hay veces en las que te olvidas, ¿no? O sea, Sí, bueno, en mi caso, ¿no? De que es algo que ya había aprendido y se te olvida, ¿no? Pero pues ahí también es por el enemigo, ¿no? claro. De que te ataca. Sí, Pero sí, pues, efectivamente. pues sí, esto estuvo muy interesante, Alex. Muchas gracias, hermanito. Pues la gloria es a Dios ¿Sabes porque... qué? Dime. ¿Sabes qué es lo triste? Que mientras unos estamos festejando, disfrazándonos, haciendo nuestras pachangas en adoración a los muertos y cotorreando con las películas de terror y con las posesiones y demás cosas, por detrás está pasando una serie de cosas tan tristes
y tan nefastas, porque es una etapa a nivel mundial esas fechas donde de por sí, en general, siempre desaparecen personas, siempre hay trata de blancas, siempre hay pedófilos ahí en las calles, incluso los grandes de la élite, la mayoría son pedófilos, y no es que todos, porque eso podría ser otro tema del cual platicar, de toda esta red de pedofilia que tienen a nivel mundial. Y mientras uno está celebrando, entender cómo están desapareciendo niños, chicas, los están utilizando para hacer sacrificios humanos, les sacan incluso la sangre, los torturan y demás, porque entre más dolor y más miedo tenga la persona a la que le hacen todo eso, es muy duro. O sea, uno está cotorreando mientras otras personas están sufriendo, y más que nada es entender el contexto y no aportar a eso. Sí. No es aportar a eso. Y yo tengo una amiga en especial que sí hace mucho tiempo, yo todavía no era cristiana, me platicó una historia muy fuerte de una amiga de ella que la utilizaron para un sacrificio. De hecho, salió en los periódicos, fue muy sonado ese caso. Cuando nos platicó, o sea, me quedó así la piel chinita y me dio muchísimo miedo, porque a la chica la secuestraron, le hicieron de todo, la torturaron, o sea, fue una noticia que hasta te describen las cosas que ni es agradable leer, ¿no? Ni se los voy a decir porque es algo muy desagradable, pero sí tener en cuenta que si hacen eso con gente y con los niños, y uno encima les aportas a todo ese cúmulo de energía negativa, de eso se alimentan las entes. Precisamente de eso se alimentan, del dolor, del miedo. A ellos les gusta que uno sienta miedo a ellos porque les da energía. Entonces, por eso Dios nos dice que al único que hay que temerle es a Él. Al único que hay que adorarle es a Él, porque sabe que todas las legiones de demonios y de entes malignos que hay se alimentan precisamente de eso, del dolor, del temor, de la muerte, de la maldad, de todo lo peor que pueda hacer el ser humano. De eso se alimentan, ¿no? Y sí es duro, la verdad es difícil. Yo los entiendo más a ustedes de que son más chicos que yo, porque a veces les gana, ay, pues vamos a la fiesta, está padre disfrazarse, jugar, tomarse algo con tus amigos y demás, pero cuando eres consciente, elevas tu nivel de conciencia, y con la palabra de Dios, no hablo de cosas de filosofía, sino hablo de que lo que te puede elevar realmente la conciencia es la palabra de Dios. Cuando te haces consciente de eso, te apartas, porque no quieres colaborar en eso. Bueno, a menos que te guste, ¿verdad? Pero yo creo que a nadie le gustaría que a uno mismo, o a un hermano, o a un familiar le pasara eso, ¿no? Sí, claro. Entonces sí es dura la situación. Sí. Y con esto tampoco, o sea, por ejemplo, una película muy famosa y que a mucha gente también le gustó, fue la de Coco, de que... Ah, todo el mundo amó Coco, yo ni la vi, la verdad, ni la Sí. quise ver. Yo la vi antes de creer y fue así como, pues la verdad sí está linda la película y tal, pero ya viéndola de esta manera ahorita, no, distorsionan mucho el mensaje. O sea, con esta plática no queremos decir no recuerdes nunca a tus familiares, no les guardes cariño, o sea, no tiene que ver con eso, sino recuérdalos con cariño y todo, pero no los adores porque son personas como nosotros. Y pues es una invitación y una reflexión de verdad, una noche de fiesta disfrazándote, ¿te vale tu salvación? ¿Vale estar bien con Dios una noche de fiesta? Porque, o sea, sí dices, no, pues sí se antoja y tal, o sea, salir a bailar, estar con tus amigos, disfrazarte, pero ¿de verdad eso lo vale? Esa es la pregunta. Sí, o sea, ¿cuánto te puede valer tu...? Perdón, exacto. Es la que iba a mencionar, ¿no? De que como tú habías comentado, o sea, es algo que realmente solamente te dura muy poquito tiempo, ¿no? Y ahora sí que lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno, ¿no? Entonces, ¿qué comparas?
Sí, no hay comparación. De hecho, hay un versículo bíblico, ¿no? Del cual hemos hablado que dice, nada de estos, bueno, en el versículo bíblico dice que nada de los males que podamos vivir en este mundo se comparan con la gloria que nos espera. Habla de los males, pero a final de cuentas también se puede hablar de los placeres mundanos, de los pecados mundanos, que así te duran 3 días, el 31, primero y 2, o te duran una semana, no son comparados en lo absoluto con lo que nos espera después, que es una eternidad, ¿no? Ya sea que tengamos a Jesús como juez o como Mesías, pero de que es una eternidad, es una eternidad. Entonces, ahora sí que nosotros decidimos, ¿no? Y como decía la amiga de Vero, tú sabes a qué lado servir y tú sabes de qué lado estar. Es prácticamente eso. Ahora, ni que estuviera tan difícil, ¿no? Estar de este lado. O sea, sí, el Sí, camino es está cañón, estrecho. Alex. Está cañón, sí, pero realmente andar en el mundo también es difícil. Andar sin También, Dios también sí. es difícil. Eso es cierto. Hoy por hoy me pregunto, ¿qué haría sin Dios? Cuando tengo No, dudas, ¿quién me No, las sí, respondería? ¿No? Y de ahí no, vienen suicidios, N cantidad de cosas que pues evidentemente no son gratas a Dios. Y muchas veces creemos que es muchísimo más fácil eso a estar con Él. Pero realmente pónganse a pensar qué sería más difícil. Hoy por hoy. la respuesta yo creo que más adecuada sería que sin Dios y sin Cristo sí está muy cañón no Ujú. estar en el mundo. Pero Ándale. cuando estás con Cristo, te facilita las cosas porque Él te fortalece. Muchas veces lo queremos hacer por nuestro propio medio y es cuando así ahí sí caes y dices, No, ay, no, sí, pues sí me ya voy o metidota tal. de pata. Pero con Cristo Él es el que nos da la guía y la fortaleza para aguantar. Sí, Sí, no. exactamente. Sí, porque de hecho los retos para el cristiano vienen más duros. Y como lo decía Jesse en una ocasión, por ser cristiano tienes la vista de todos, ¿no? Y si tú tropiezas, fíjate, era cristiano y aún así hizo Ujú. esto y el otro. Entonces, sí, de que la tenemos más difícil en ese sentido, sí, pero gloria a Dios que tenemos este blindaje que nos Sí, eso apoya espero. a soportar todas estas cosas. exactamente. Así Esta es. Carla creo que había comentado algo en el chat. Sí. Dice, yo personalmente cada Halloween me encantaba disfrazarme porque hasta pasadas semanas pensando en que me iba a disfrazar y cómo hacer mi disfraz y pues esto es tan claro que ahí te vas dando cuenta que realmente es como si te cegaras y te dejaras llevar por lo que la mayoría hace. Había oído hablar sobre que estaba mal, pero no hice caso, hasta que me fui de México y acá en Argentina no festejan nada de eso. Entonces ya hace 2 años Que yo decía, no, qué mala onda. que no, qué mala onda, ¿cómo que no se disfrazan? Pero pues sí es clarísimo el mensaje del Señor. Y sí, quizás era difícil porque me encanta disfrazarme y los maquillajes, pero sé que vale la pena dejar cada una de esas cosas contrarias a Cristo, porque todo lo que ha hecho en mí y lo que me brinda cada día me hace sentir que es fácil. Ay, Amén. Qué amén. bonito. Qué Muchas bonito gracias por tu realmente. comentario, Carla. Y tienes toda la razón. Es un Sí. sacrificio que nosotros hacemos por nuestro Padre. El que estemos en el camino de Cristo no quiere decir que no se nos van a antojar las cosas o que vamos a ser bien buenos y nos van a salir alas. Y ya lo habíamos mencionado en otras sesiones que quizás hasta sea más complicado a veces, porque como dice en un versículo, que el que quiere hacer el bien, el mal lo persigue. Ujú. Entonces, es una lucha constante, pero todo es una decisión por parte nuestra, sea el creer o no creer, el serle fiel a Dios o no serle fiel a Dios, el cumplir o no cumplir los mandamientos, todo queda al final en nuestro libre albedrío, ¿no? Y al final el pecado trae muerte. Aunque sea, puede ser física o puede ser espiritual también. Ujú. Y las dos, al final de cuentas, tarde o temprano. Pero sí tiene toda la razón, Carla se llama, Sí, ¿verdad? es que no le sirve su micro. No, que no se preocupe, pero sí tiene toda la razón, Carla, y yo le entiendo completamente. Sí, sí, Así todos te es. entendemos, Carla, sí. Sí, y de hecho, justamente yo creo que es el tema que, como lo mencionaba, de los que más conflicto nos pueden causar en el ego de la carne.
¿no? Porque al menos algunos pues, sí estábamos bien acostumbrados a festejar, disfrazarnos, salir, y de repente es no. Ah, pero ¿por qué? Ah, bueno, pues ya tienes el por qué, ¿no? A partir de ahorita ya no tienes pretextos. Y qué bueno, porque fíjate cómo Dios es tan bondadoso que sabe que nos va a doler en el ego, en la carne, y nos va separando de poco en poco, como lo comentaba Carla, ¿no? Primero se fue y se dio cuenta que allá no festejaba, entonces como que no quedaba de otra, ¿no? Y luego Dios le demandó ya no hacerlo. O sea, no fue Sí, sí, como es de cierto. repente te quito el chupón y llora todo lo que quieras, ¿no? Ya no te lo voy a dar. Sí, sí, Literal, sí. a mí me pasó igual. Yo me cambié de domicilio. Yo vivía ahí en Cuautepec, para Jesse y para ver, pues, Sí, yo vivía allá. Y allá vecinos. está la Pastora, creo que le llaman, que es una avenida, y la Jorge Negrete. En las dos, en Halloween, olvídate, ¿no? Y Uf, vas y deshaces, haces y deshaces. Y eso a mí me dolía mucho, ¿no? En el ego. Yo decía, híjole, quiero estar allá, pero todavía no aceptaba a Cristo, sino que simplemente me cambié de domicilio y pues no, o sea, obviamente no iba a ir, ¿no? Nada más aparte me peleé con mis amigos, no tenía ni amigos, no tenía nada, entonces pues a qué iba, ¿no? Y luego Dios, me, me, me demanda esta parte de ya no hacerlo. Entonces, te digo, cómo hasta en eso Dios es detallista, es bondadoso y te lo va quitando poco en poco para que, hasta para eso, ¿no? Como si de veras lo mereciéramos. Pero así es Él, de bonito y de bondadoso. nos tiene mucha paciencia. Sí, sobre todo. Sobre todo Perfecto. así. ¿Alguien más quiere comentar algo? Los demás chicos, Luis, Roy, Mi estimado Roy, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo ven, chicos? ¿Hasta aquí lo dejamos y hacemos la oración o ustedes como me digan? sí, no iniciamos oración, ¿verdad? Se me pasó. Ahí va a decir Roy. Ahí viene Roy un comentario a ver qué dice. Que en general le gustó la plática, que estuvo muy buena. Vientos. Pues gracias a Alex y a Dios que le guió para que estuviera Así es. buena. Gracias a Dios. Gracias a Dios que me iluminó con el chocomil. Con la de soy leche. Sí, 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 sí. Yo soy leche, tú cocoa, pues hacemos chocomil. Y eres colacao, como le dicen los españoles, un Ándale. colacao. O chocolatada, ¿no? Vi también por ahí. Sí, sí, sí. Como ustedes vean, ¿quién quiere hacer la oración, chicos? Si Yo no, la hago. a la cuenta de 3 la hago yo. Ya dijo La que hago Jessy yo. va. Ah, ok, ok, ok. Agachamos nuestras cabecitas y oramos. Gracias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque nos has permitido reunirnos con los hermanos, porque has guiado a Alex, Señor, a darnos una muy buena plática, Señor, de un tema que es muy interesante, Padre, que es una práctica que tal vez sí llevamos a cabo antes, pero ahora que conocemos, Padre, que tú nos dices que esto no es el camino correcto y que no es agradable a tus ojos, Señor, te pedimos, Señor, que nos des fuerza para no hacerlo, para que nuestra carne resista y no hagamos cualquier cosa que no sea agradable a ti, Padre. Te damos la gracia y la honra a ti, porque para esto es el grupo, Señor, para que aprendamos, para nutrirnos de ti, Señor. Danos, bríndanos tu Espíritu Santo para que nos dé amor, poder y dominio propio, Señor, para poder seguir tus mandamientos, porque a veces si fuera por nosotros no los cumplimos, Padre, pero solo contigo, Señor, solamente contigo lo vamos a poder lograr. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos chicos que están aquí, los que entraron y los que tuvieron que salir, Señor, bendícelos y ojalá, Padre, que esa semillita que se ha plantado germine, Padre, que crezca, que tengan esa iniciativa de leer tu palabra, que es la Biblia, Señor, para que puedan conocerte de verdad, para que vean para ti qué es lo bueno y qué es lo malo, Padre. Te agradecemos tanto por este momento y te pedimos, Señor, que nos des fuerza, que nos cuides, que bendigas nuestra salud,
en cada una de las casas, de cada una de las casas de los chicos aquí presentes, bendíceles con salud, con bienestar, con tranquilidad económica, Padre, y guíanos, Señor, es lo que te pedimos. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre. Me falta decir, por todas aquellas personas que lleguen a sufrir en esa época, Padre, dales tranquilidad, quita sus dolores, por favor, que crean en ti, que llegue la palabra a ellos, Señor, para que si tal vez sufren aquí en este mundo, sepan que van a descansar eternamente contigo, Padre. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Chicos, siempre subimos las Amén. pláticas a YouTube, a la plataforma de YouTube y en Facebook. Ojalá que le puedan dar like a la página de Facebook que se llama Jóvenes en Cristo FMVZ, y en YouTube estamos con el mismo nombre para que nos busquen y le den like. ¿Vale? Chicos, quiero comentar algo que Afner me había comentado que iba a decir y pues ya no le fue posible. Pero es una invitación. Lo que él quiere es hacerles una invitación a que si en esas fechas se le llegan a ustedes niños y les tocan su puerta, los inviten a conocer un poco de la palabra de Dios. A lo mejor no se les va a dar un dulce porque no se busca contribuir con ello, pero se les va a dar algo más bonito, que son las promesas de Dios. ¿Vale? Ojalá que sea posible, que les nazca en su corazón y pues que llegue, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en mi domicilio, pues no, nadie pasa. Pero pues ojalá Es que muy por buena ahí. idea, la verdad. Yo no lo había pensado, pero es muy buena idea. Gracias, Alex. No, es de Abner. Bueno, gracias a Dios que lo iluminó. Ya, vale. Y de nuestro Perfecto. hermanito, que siempre anda presente. Sí. Hasta cuando no está presente. Hasta está presente. Así es. Bueno, pues hermanitos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Los llene de sabiduría, de amor, de dominio propio. Y pues que bendiga su camino en esta semana que está por iniciar. Nos vemos el próximo sabadito. Los quiero muchísimo a todos y a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y pues bueno, que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Gracias, Alex. Mucho. Igualmente, Bye, Alex. Alex. Bye, Bendiciones, Cos. Dios Bye, los Buenas tardes. bendiga. Los quiero Luego. mucho. Adiós. Igualmente. Adiós. Roy. Bye. Adiós. Bye, Roy. Hasta luego. Sí, dice que hasta Cuídense. luego por el chat. Cuídense mucho. Bye, Alex. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Bye. Bye.